En el año 1521, el mundo azteca llegaba a su fin. Tenochtitlán, la imponente capital construida sobre el lago, estaba en llamas. Los canales se llenaban de cuerpos, los templos eran profanados y el poder que durante siglos había dominado el Valle de México se derrumbaba ante la llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés. Pero en medio del caos de la destrucción, algo aún más intrigante comenzaba a nacer. La leyenda de un tesoro colosal, acumulado a lo largo de generaciones, que desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Los relatos cuentan que, a medida que las tropas españolas avanzaban, los sacerdotes y nobles mexicas, desesperados, habrían tomado una decisión radical. Sabiendo que el saqueo sería inevitable, juraron no permitir que el oro, la plata y las joyas sagradas de sus dioses cayeran en manos de los invasores. Lo que sucedió a continuación es el punto de partida de uno de los mayores misterios de la historia, la desaparición del tesoro azteca. Y es aquí donde comenzaremos a abordar esta historia que atravesó siglos y sigue siendo un misterio hasta hoy. Así que si no quieres quedarte sin saber lo que pasó, quédate hasta el final de este video. Aprovecha y dime ahora en los comentarios qué crees que ocurrió, porque quiero saber si acertaste. Imagina por un instante el escenario. Mientras la ciudad era sitiada, sacerdotes transportaban cofres y ornamentos de oro en secreto, guiados por la creencia de que era mejor entregar los bienes a los dioses que a los extranjeros. Algunos dicen que toneladas de oro fueron arrojadas al fondo del lago Texcoco, desapareciendo para siempre en sus aguas turbias. Otros creen que parte fue escondida en túneles subterráneos del Templo Mayor, esperando el día en que el imperio renacería. Pero lo más intrigante es que los propios conquistadores tampoco encontraron lo que esperaban. Sí, se llevaron muchos tesoros, pero los registros indican que la cantidad de oro recuperada era mucho menor de lo que se sabía que los aztecas poseían. Cortés, obsesionado, ordenó búsquedas incansables, pero siempre con la sensación de que la mayor parte del tesoro simplemente se había evaporado. Y aquí nace el misterio que atravesó siglos. ¿A dónde fue realmente el oro azteca? ¿Habrá sido enterrado bajo el lodo del lago, escondido en cuevas sagradas, o quizá dividido en pequeños tesoros repartidos entre los últimos sobrevivientes? Lo que se sabe es que, a partir del colapso del imperio, el oro dejó de ser solo riqueza, se convirtió en leyenda, maldita e inaccesible, desafiando a todos aquellos que osaron buscarlo. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron al corazón del imperio azteca, no traían solo armas de fuego, caballos y alianzas con pueblos rivales. Llevaban consigo una obsesión que ya había movido al viejo mundo durante siglos: la búsqueda del oro. Para los españoles, el metal precioso no era solo riqueza, era el combustible que justificaba cada riesgo de cruzar océanos y enfrentar pueblos desconocidos. Desde el primer contacto con los aztecas, Cortés escuchó relatos de templos cubiertos de oro, de máscaras y estatuas que brillaban como el sol, de ofrendas que llenaban los altares en homenaje a los dioses. La mente europea, moldeada por la sed de acumular tesoros, no lograba comprender que para los mexicas el oro tenía un valor mucho más espiritual que material. Llamado Teocuitlatl, el excremento de los dioses, este metal no se usaba como moneda, sino como símbolo de poder divino. Era un vínculo entre lo humano y lo sagrado. Para Cortés, sin embargo, esa explicación sonaba como música para sus oídos, pero por un motivo muy diferente. Si los templos estaban llenos de oro, eso significaba solo una cosa: había riqueza infinita por saquear. Los españoles creían que habían encontrado una ciudad que superaba incluso las leyendas de El Dorado. Esa obsesión rápidamente se transformó en brutalidad contra los aztecas. Relatos de la época describen soldados arrancando adornos de oro de las paredes, destruyendo ídolos y exigiendo
al emperador Montezuma más y más riquezas. Con cada cofre abierto, con cada pieza fundida para facilitar el transporte, los conquistadores se convencían de que apenas estaban arañando la superficie de un tesoro sin fin. Pero había un detalle que inquietaba a Cortés: los números no cerraban. Él sabía, a través de los propios aztecas aliados e incluso de algunos registros, que la cantidad de oro en la ciudad debía ser mucho mayor de lo que encontraba. Esa brecha abrió espacio a sospechas. Alguien estaba ocultando el verdadero tesoro, y fue allí donde nació el gran misterio. La obsesión española por el oro no solo aceleró el fin del imperio azteca, sino que también plantó la semilla de un enigma que nunca sería resuelto. ¿Dónde terminó la mayor parte de aquella riqueza? Un enigma que hasta hoy permanece sin respuesta y continúa alimentando historias, leyendas y maldiciones. Una de las creencias en la que más personas confían es la que te voy a contar ahora mismo. A pesar de toda la brutalidad de los saqueos y de la destrucción que los conquistadores trajeron a Tenochtitlán, Hernán Cortés nunca consiguió poner sus manos en todo lo que imaginaba que estaba escondido en la ciudad. La verdad es que, incluso tras la captura del emperador Montezuma y la caída del poder azteca, una parte colosal del tesoro simplemente no apareció. Un episodio ayuda a entender este misterio, la llamada Noche Triste. En aquella noche de 1520, cuando los españoles intentaron huir de Tenochtitlán tras la revuelta de los aztecas, cargaron consigo la mayor cantidad de oro que pudieron. Pero la fuga terminó en desastre. Cientos de soldados murieron en los puentes que conectaban la ciudad con la orilla, ahogados en el lago, aplastados por su propia avaricia. Muchos estaban tan sobrecargados de oro que se hundieron bajo el peso, desapareciendo en las aguas del Texcoco. Hasta hoy, los arqueólogos todavía encuentran fragmentos de ese saqueo, como ecos de una tragedia marcada por la codicia. Pero incluso contabilizando esas pérdidas, el tesoro aún no cerraba la cuenta. ¿Dónde estaba el resto? Lo que los españoles llevaron a España, fundido en lingotes y monedas, era solo una fracción de lo que debía existir. Y esa ausencia solo aumentaba las sospechas de que los propios aztecas habían escondido la mayor parte antes de la rendición. Según algunas versiones, sacerdotes habrían transportado secretamente parte del tesoro y lo habrían enterrado en cuevas alrededor del valle. Otros relatos apuntan a túneles bajo el Templo Mayor, sellados a toda prisa, que contenían piezas que nunca fueron vistas nuevamente. Y aún existe la teoría más popular, que toneladas de oro fueron arrojadas deliberadamente al fondo del lago Texcoco, desapareciendo bajo el lodo para que jamás pudieran ser recuperadas por los invasores. Lo que importa es que Cortés, a pesar de toda su astucia y violencia, murió con la amarga certeza de que nunca lo había conquistado todo. Había destruido un imperio, pero el verdadero corazón dorado de los aztecas, ese se le escapó de las manos. La teoría de que la mayor parte del tesoro azteca reposa hasta hoy en el fondo del lago Texcoco no nació de la imaginación moderna, sino de relatos antiguos, tanto de conquistadores españoles como de indígenas que presenciaron los eventos caóticos de la caída de Tenochtitlán. Poco después de la Noche Triste, comenzaron a circular rumores de que toneladas de oro habían sido arrojadas al lago por los propios aztecas. Los sacerdotes y nobles, sabiendo que el colapso era inevitable, decidieron hundir el tesoro con un doble significado: impedir que los extranjeros tomaran lo que era sagrado y al mismo tiempo devolverlo a los dioses de las aguas y de la tierra. Algunos conquistadores también registraron en sus diarios la creencia de que el oro perdido estaba escondido bajo el lodo del lago. Incluso hay descripciones de soldados que se lanzaban a las aguas heladas en busca
busca de piezas que se habían desprendido durante la huida. Muchos encontraron pequeños fragmentos, pero nada comparable con la abundancia que se esperaba. Sin embargo, el lago Texcoco no era un lugar común. Sus aguas poco profundas y su fondo fangoso funcionaban como una trampa perfecta. Todo lo que se arrojaba allí se hundía rápidamente, quedando atrapado en capas de sedimentos. Con el paso de los siglos, la propia geografía de la región cambió. El lago fue drenado en gran parte para dar lugar a la Ciudad de México. Eso significa que, si realmente existió un tesoro sumergido, puede estar ahora sepultado bajo toneladas de tierra y concreto, inaccesible para siempre. Y esa dificultad para localizar algo tan valioso solo reforzó el aura de maldición en torno a la leyenda. Diversas expediciones modernas ya intentaron explorar lo que quedó del lago, pero todas fracasaron. Ninguna encontró evidencias concretas de un gran depósito de oro. Lo que surgieron fueron apenas rumores, historias de habitantes locales que juran haber visto objetos dorados brillando bajo las aguas en noches específicas. Así, la idea del oro escondido en el fondo del Texcoco sigue viva, alimentando no solo la curiosidad de los historiadores, sino también la imaginación popular. Una leyenda que mezcla codicia, fe y misterio, y que quizás nunca sea probada ni desmentida. A lo largo de los siglos, la búsqueda del tesoro azteca no solo estuvo marcada por frustraciones y fracasos, sino también por historias sombrías de maldiciones y tragedias. Leyendas narradas por descendientes de los mexicas cuentan que los sacerdotes, antes de la caída de Tenochtitlán, realizaron rituales para proteger el tesoro. No se trataba únicamente de esconderlo, sino de garantizar que ningún forastero pudiera reclamarlo sin pagar un precio terrible. Reza la tradición que espíritus guerreros, conocidos como Zompantli Guardians, habrían sido invocados para vigilar eternamente las riquezas arrojadas al lago o enterradas en cámaras secretas. Esas historias no quedaron atrapadas en el pasado. Muchos exploradores españoles que insistieron en buscar el oro terminaron muertos de formas misteriosas. Hay relatos de hombres que desaparecieron en las aguas del Texcoco, otros que fueron encontrados sin vida, como si se hubieran vuelto locos. Ya en el período colonial, sacerdotes y cronistas escribieron que los intentos de rescatar el oro resultaban invariablemente en tragedia, accidentes, enfermedades súbitas, muertes inexplicables. Con el paso del tiempo, la leyenda de la maldición ganó aún más fuerza. Habitantes locales creían que en noches de luna llena, figuras encapuchadas aparecían cerca de las antiguas orillas del lago, como sombras que protegían algo precioso. Algunos incluso afirmaban escuchar gritos y tambores provenientes de las profundidades de la tierra. En la era moderna, la maldición siguió acechando. Arqueólogos y aventureros que se atrevieron a buscar restos del tesoro azteca con frecuencia relataron infortunios, equipos que se rompían sin explicación, inundaciones repentinas o incluso enfermedades que los obligaban a abandonar las excavaciones. Esta idea de que el tesoro está protegido por fuerzas sobrenaturales forma parte de un patrón universal. En varias culturas, riquezas enterradas vienen acompañadas de leyendas de maldiciones. En el caso azteca, sin embargo, el peso religioso y ritual de los sacrificios humanos añade una capa aún más sombría, y quizás sea justamente por eso que tantos creen. Incluso si fuera encontrado, el tesoro traería más desgracia que fortuna. ¿Tú crees que estas historias son reales o que no pasan de leyendas? Dímelo en los comentarios. Con el paso de los siglos y la transformación completa de la región donde antes florecía Tenochtitlán, arqueólogos, historiadores e incluso cazadores de tesoros se han preguntado, al fin y al cabo, ¿dónde estaría el oro azteca hoy? Si realmente existió en cantidades tan gigantescas como sugieren tantos relatos, entonces debe estar en algún lugar. Y es aquí donde surgen las teorías modernas, cada una más intrigante que la otra. La primera y más popular es la de que el tesoro permanece enterrado bajo la actual Ciudad de México. Como el lago Texcoco fue drenado y sustituido por construcciones coloniales y modernas,
más. Se cree que toneladas de oro y piedras preciosas están atrapadas bajo capas de sedimentos, calles, avenidas y rascacielos. Para muchos especialistas, excavar hasta allí sería prácticamente imposible sin destruir parte de la ciudad. Otra teoría señala que el tesoro jamás se perdió en el lago, sino que fue llevado en secreto por sacerdotes aztecas a cuevas escondidas en las montañas cercanas, especialmente en la Sierra de Puebla y en las regiones de Morelos. Para sostener esta hipótesis, estudiosos citan relatos coloniales de españoles que encontraron túneles subterráneos y extrañas cámaras selladas con símbolos mexicas. Esos escondites, si existen, aún no han sido completamente explorados. También hay quienes creen que parte del tesoro llegó a manos de los propios conquistadores, pero terminó desapareciendo en naufragios en el Golfo de México. Barcos cargados de oro robado de las Américas fueron muchas veces hundidos por tormentas o piratas. Si esta versión fuera cierta, parte del oro azteca puede estar reposando hoy en el fondo del océano, mezclado con otras riquezas del Imperio Español. Una hipótesis más audaz sugiere que el tesoro azteca nunca existió en la forma legendaria en que es descrito. Para esos estudiosos, la leyenda habría sido alimentada por el choque cultural. El oro, que para los aztecas tenía valor ritual, fue visto por los españoles como una riqueza material infinita. Así, relatos exagerados habrían dado origen a la idea de un tesoro gigantesco, cuando en realidad se trataba de piezas ceremoniales, joyas y objetos de culto que terminaron siendo fundidos y enviados a España. Yo creo en la posibilidad de que algunos conquistadores acordaron esconder el tesoro e inventaron historias diciendo que no lo encontraron. Pero independientemente de la teoría, el misterio persiste porque ninguna ha logrado probarse definitiva. ¿Y tú? ¿Qué piensas que pasó con el tesoro? El hecho es que la ausencia de pruebas solo aumenta el fascinio. Al fin y al cabo, nada es más irresistible para la imaginación humana que un tesoro perdido que aún puede estar esperando a ser descubierto. Quiero mucho que digas tu opinión sobre este tema en los comentarios, y si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para acompañar más historias sobre los aztecas. Hasta el próximo video.